Señor presidente, honorables senadores, el siguiente punto es la citación a la señora ministra de Educación Nacional y al señor ministro de Hacienda y Crédito Público de conformidad con la proposición número 3 de 2017 presentada por el honorable senador Iván Cepeda Castro. Senador Iván Cepeda, se encuentra la viceministra de Hacienda y un director del Ministerio de Educación representando a la ministra. Yo quisiera, antes de que usted nos indique el camino a seguir, a proceder con el debate, si su señoría lo decide, solicitarle más comedimiento y respeto o cortesía, si es que no conocen algunos ministros del gabinete con el Parlamento, con el Congreso, su atención a las citaciones. La ministra de Educación hubiese podido de manera más oportuna indicarnos la mayor importancia de sus otros deberes. Le doy la bienvenida a la viceministra de Hacienda y dejamos a su criterio la procedibilidad del debate, senador Iván Cepeda. Gracias, señor presidente. Doy la bienvenida a los funcionarios de gobierno presentes y me permito entonces expresarme en torno a la situación que tenemos. El debate ha sido aplazado varias oportunidades. Es un debate de la mayor importancia. Lo ideal es que ese debate se hubiera producido antes de la aprobación del presupuesto general de la Nación, pero es tan grave la situación que afronta hoy la educación pública en Colombia que más allá de la aprobación del presupuesto y precisamente por la aprobación del presupuesto vale la pena hacer este debate. Yo pienso no aplazarlo más, pero sí quiero dejar una constancia. Soy consciente que en el día de hoy, en la mañana de hoy, hay reunión del Consejo de Ministros y que tal vez esa es la circunstancia por la cual no están presentes ni el ministro de Hacienda ni la ministra de Educación. Espero que cuando termine ese consejo hagan presencia en esta comisión. Pero sí me deja un gran sinsabor que estando presente la viceministra de Hacienda no esté presente el viceministerio de Educación. Pues por razones obvias. Es sobre esa cartera que gira este debate. Entonces, yo quiero preguntar por qué no está presente, por lo menos, quien ocupa el segundo cargo en importancia en el ministerio. ¿O será que está participando también en el Consejo de Ministros? Eso me parece que es muy mal precedente para los debates en esta comisión, señor presidente, y para asuntos que tienen una trascendencia nacional como el que vamos a discutir a continuación. Entonces simplemente quisiera que comenzáramos con unas explicaciones sobre estas ausencias, señor presidente. Senador Cepeda, lo haremos de inmediato leyendo las excusas que han enviado los ministros frente a la citación. Sírvase leerlas, señor secretario. Señor presidente, honorables senadores, me permito dar lectura a la excusa enviada por la señora ministra de Educación Nacional, que dice así: doctor Diego Alejandro González, asunto excusa, citación, debate de control político, proposición 03 de 2017. En atención a su citación para participar en el debate de control político que se realizará el martes 24 de octubre del presente año, le informo que no me es posible asistir por compromisos institucionales adquiridos previamente. Por lo anterior, en representación de esta cartera ministerial, asistirá el doctor Víctor Alejandro Venegas Mendoza, director de Fomento de la Educación Superior. Le agradezco hacer extensiva mi excusa a todos los honorables senadores y demás asistentes. Firma Janet Gija, ministra de Educación. Señor secretario, ¿a qué hora fue radicada esa excusa? Señor presidente, la radicaron el 24 de octubre a las 10:20 de la mañana, o sea, el día de hoy. Sí, señor. Muy bien, continúe, señor secretario. La siguiente excusa del señor ministro de Hacienda dice así:
Reciba un cordial saludo, ruego le manifiesta a los honorables miembros de la Comisión Segunda del Senado de la República la importancia que tienen las situaciones formuladas y agradezco de antemano las invitaciones que hacen a esta cartera. Sin embargo, pido excusa al señor Ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría, por no poder asistir a la sesión que se llevará a cabo el día martes 24 de octubre a las 10 a.m., referido en el asunto, lo anterior debido a que el señor Ministro se encuentra en Consejo de Ministros en la Presidencia de la República. No obstante, y dada la importancia del tema a tratar, asistirá en representación la Viceministra General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Paula Jimena Costa Márquez. Firma Silvana Lucía Reyes, Secretaria General. Está leída, señor presidente. Senador Cepeda. Sí, señor. Como decía, dejo constancia de esas ausencias. Me parece que es realmente muy lamentable que frente a un asunto como el que vamos a tratar haya tanta displicencia con relación al control político en esta instancia del Congreso de la República. Sin embargo, como lo decía, voy a dar curso al debate porque creo que lo amerita el momento y porque la conclusión a la que voy a llegar en los próximos minutos es que en conjunto con organizaciones e instituciones de la educación superior, estamos examinando la posibilidad de formular una demanda de inconstitucionalidad con relación al capítulo de la educación en el presupuesto que fue aprobado en días anteriores en el Congreso. Damos comienzo al debate, senador Cepeda. Muchas gracias, presidente. Bueno, como hemos podido ver, al final de la semana anterior, el Congreso de la República aprobó los montos y el presupuesto global de la vigencia del año 2018 para los gastos que hará la Nación durante los próximos meses. Dentro de ese monto hay poco más de 37 billones de pesos destinados a la educación pública. Si bien hay un leve aumento en esa cifra, lo que nos preocupa es que este presupuesto reafirma la tendencia de desfinanciar la educación pública en todos sus niveles. Los recursos que están en ese monto global corresponden a los siguientes rubros. Hay un poco más de 20 billones de pesos del Sistema General de Participación, que como se sabe es la fuente de financiación de la educación preescolar, primaria y secundaria. Hay cerca de 16 billones de pesos, 15.8 que provienen de distintas fuentes. Hay 1.4 billones de pesos que provienen de los dineros de reformas tributarias, y dentro de esa última cifra hay 847 mil millones de pesos destinados al programa Serpilo Paga, que ha suscitado una gran polémica en el país. Para las universidades públicas, las 32 universidades públicas del país, se destinan 3.6 billones de pesos que a todas luces no resuelven la grave crisis que tiene el sistema de educación superior en Colombia. Pero, digamos, más allá de estas cifras que poco hablan de la realidad que se está atravesando, yo le voy a pedir, señor presidente, que por un lapso de 6-10 minutos pudiéramos escuchar aquí a los señores Pedro Hernández Castillo, quien representa a la Asociación Nacional de Profesores Universitarios, y también a un representante de la comunidad estudiantil de la Universidad de Pamplona. Ambos estuvieron siguiendo muy atentamente el debate que se hizo en ambas cámaras sobre el presupuesto, y yo quisiera que nos testimonien aquí un poco cuál es la situación que vive hoy la universidad pública en Colombia. Pregunto a la comisión si declaramos sesión informal para escuchar a estos ciudadanos que el senador citante ha invitado. ¿Lo aprueba la comisión? Sí lo aprueba, señor presidente. Muy bien. Senador, primero escucharíamos a quién.
al doctor Pedro Hernández Castillo de ASPO. Adelante el ciudadano Pedro Hernández Castillo. Muy buenas a todas y todos los senadores de esta comisión, a su señor presidente, a todos los asistentes, a los funcionarios de Hacienda y Ministerio de Educación. El motivo no los voy a llenar tanto de cifras, solo les voy a hacer énfasis por qué la crisis de las 32 universidades públicas y de las 30 instituciones de educación superior. Las universidades públicas, a comienzos de la década del 90, tenían una asignación per cápita promedio por estudiante de cerca de los 10 millones de pesos. Hoy en día tienen solo 4 millones promedio per cápita por estudiantes. ¿Por qué eso? Porque se aumentó en un 100% la cobertura en las universidades públicas. O sea, hicimos muy bien la tarea y nos están exigiendo que sigamos bajando los costos. Esto va en contra de ¿qué? Del buen nivel académico. Tenemos salones hacinados, está colapsado buena parte de nuestra infraestructura, pero lo más grave, la captación de docentes con doctorado se está volviendo muy difícil porque el ingreso de un doctorado no supera los 4 millones mensuales en la universidad pública. O sea, somos totalmente no competitivos. No es exactamente porque haya aumentado la nómina de docentes, como se dice mucho por ahí, el que cause el colapso financiero. Es básicamente porque desde el gobierno, primer periodo del gobierno Uribe, y unas universidades como de la cual pertenezco, como la Universidad Nacional, que lo hicimos antes y de ahí copiaron eso, dijimos pues hay que empezar por garantizar el derecho a la educación superior y empezamos a aumentar el número de cupos. Luego vino la política en el primer periodo de Uribe de darle la orden a todas las instituciones de educación superior públicas de aumentar cobertura. Por eso, con el mismo presupuesto, doblamos el número de estudiantes más que lo doblamos y hoy tenemos, por eso, esa asignación que es menos de la mitad de recién aprobada la Ley 30. Pero además, nombro la Ley 30 porque en el artículo 86 dice que tiene que incrementarse el presupuesto de las universidades públicas en pesos constantes. ¿Cómo ha interpretado el Ejecutivo Nacional ese tema? Lo ha interpretado es que hay que ajustar solo en el IPC cuando el artículo claramente dice debe aumentar. Le puso piso, pero no le puso techo. Y el gobierno fijó un piso que es el IPC y entonces trata de ajustar siempre anualmente los presupuestos a incrementos solo en el IPC. No es que haya pasado, en realidad ha aumentado por encima del IPC, pero no atendiendo a las necesidades de crecimiento de cobertura ni a las necesidades de incrementar la labor investigativa y la labor de extensión, de acompañar las comunidades, las necesidades que demandan de la universidad pública, las comunidades del país. Pero ante eso que hemos hecho, por ejemplo, una organización como la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, acudir a estos recintos y hacer propuestas. Y por eso fue que en el año 2012 propusimos que si se creaba el nuevo CRE y con eso se iba a financiar el SENA, el ICBF, etcétera, que también parte de eso fuera para financiar las universidades públicas. Y no se aprobó lo que propusimos, se aprobó menos de la mitad, pero eso nos sirvió por lo menos para tener recursos para inversión y mejorar en algo la infraestructura. Y eso funcionó muy bien 2013-2014, pero en el 2015
a raíz de la reforma tributaria del 2014, entonces en vez de incrementar más la participación destinada a las instituciones de educación superior pública, porque allí lo propusimos para todos, no solo para las universidades, en vez de aumentar la participación, sí, se aumentó del 0,4, pasamos a 0,6 puntos, pero se le metió una muletilla que no necesariamente debía de ir para las instituciones, sino para los programas del ICETES. Y esa plata del CRE se fue básicamente a financiar el programa Serpilo Paga. Y entonces pasamos de tomar el 100% de este recurso del CRE a solo 33% para las instituciones de educación superior pública, las 60%, y el resto para el programa Serpilo Paga. ¿Por qué lo hemos criticado? Lo hemos criticado por ser un programa totalmente ineficiente, y dos, porque realmente no es que esté apoyando los Pilo Paga. A los pilos del país no lo está apoyando. Es un programa que para atender 40,000 estudiantes estamos gastando más de 1 billón de pesos. Y si ese billón, con el promedio de matrícula de la universidad pública, se fuera para la universidad pública, en vez de atender 40,000, pues si maximizamos los recursos como lo hemos hecho, atenderíamos casi 180,000 estudiantes. Si le vamos a dar una educación digna, pongámosle que atenderíamos 120,000 estudiantes. Entonces es totalmente ineficiente este programa, ¿sí? Y se nos hace extraño que el Ejecutivo, el Gobierno Nacional, a través de sus ministerios de Educación y Hacienda, nos pide más y más eficiencia, pero crean un programa totalmente ineficiente. También hemos dicho en estos recintos que si las universidades privadas quieren captar pilos pagas, quieren hacer una obra social incluyente de estratos 1, 2 y 3, ¿por qué aumentaron sus matrículas para recibir a los beneficiarios del programa Pilo Paga? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no cobran solo el 25%? Si están manejando una población que no es ni siquiera el 10 o el 20% de su población estudiantil. ¿Por qué no hacen ese esfuerzo si quieren hacer una política incluyente? Ahora le proponemos al gobierno es que este programa o desaparece o miramos que la matrícula de Pilo Paga se tenga que regular, y como lo dijo en plenaria 2 senadores, pues que la matrícula de Pilo Paga no supere el promedio que cobran las universidades de más alta calidad en el sector público. Entonces, lo mejor para estos estudiantes es, uno, sabemos que hay que garantizarles ya el derecho que adquirieron el programa, pero el programa no puede continuar. Y la universidad pública y las instituciones técnicas y tecnológicas públicas sí necesitan de mucho más recursos. En la reforma tributaria del año pasado, la ley 1819, pues peleamos por seguir buscando mayores recursos. Por eso aprobaron el artículo 102 de renta con destinación específica, que dice textualmente que esos recursos deben de ir prioritariamente a las instituciones de educación superior públicas. Está el 142, que funcionará plenamente dentro de 2 años, que es el impuesto a las excedentes de cooperativas, y está el IVA social, que el 0,5% fue para educación, del cual 2.2 puntos debe ir para la educación superior pública. Y el gobierno de eso, ¿qué nos ha dado? De lo que negociamos con el gobierno nacional, con el Ministerio de Educación concretamente, para este año fueron 161,000 millones de pesos a la base de las universidades, y en total 184,000 para funcionamiento de todas las instituciones de educación superior públicas. Eso quedó reflejado en el presupuesto del 2018.
pero el resto de recursos, lo que he hablado del 102 y el 184 del IVA social, dan más de 1 billón de pesos. Y adicional a lo que corresponde ya a base presupuestal, no nos dieron sino 100.000 y no dicen que salen de esos recursos que tienen una destinación específica, sino nos dicen que sale de la descapitalización del Fondo Nacional del Ahorro. Y eso yo creo que es un argumento que no puede caber aquí, ya que la ley de reforma tributaria dio 3 artículos que son recursos para las instituciones de educación superior públicas. Y entonces estamos exigiendo, y vamos a seguir en esa campaña, uno, que no siga el programa Pilo Paga por ser ineficiente y no realmente atender las necesidades del derecho a la educación superior de todas y todos los jóvenes colombianos, sino que es un programa asistencial muy focalizado, y 2, que los recursos que están en la ley 1819 vayan para las instituciones de educación superior pública, que además significan un retorno social muy importante a todo lo largo y ancho del país. Lo que significa la Universidad de Pamplona, que va a hablar ahora, si se cierra esa universidad para no solo el municipio de Pamplona, sino para el departamento de Norte Santander, la cantidad de recursos que se manejan, la dinámica económica, además de la dinámica propia de formar inteligencia, ¿sí? Sería, si esa universidad colapsara, sería un colapso económico muy importante para la región. Y así podemos ir nombrando, para no cansarlos, en muchísimas capitales lo que significa el retorno social. Y eso estoy hablando de la dinámica económica, cómo será de todo lo que genera la investigación y la solución de problemas. Y también estamos atentos y lo pactamos con el ministerio, que los recursos de regalías son los que deben de alimentar la financiación en investigación y la financiación en inversión. Y los artículos que hablé de reforma tributaria sustenten el funcionamiento, y así podremos, en unas universidades e instituciones públicas de educación superior que tienen más del 70% de su personal docente precarizado, podríamos arreglar por lo menos que esa precarización se baje a niveles del 30 si recibimos más de 1 billón, por ahí unos 1.300.000 a 1.500.000 millones de pesos, para poder tener un programa amplio de precarización y cumplir así con la normativa constitucional y las sentencias que han demandado la formalización en las instituciones de educación superior públicas. Créame que si las regalías, la explotación de recursos naturales no renovables los invertimos en inteligencia, va a crecer muchísimo más la economía que por la simple explotación de materias primas brutas. Y la inteligencia no va a afectar tanto el medio ambiente como el afán por seguir recuperando recursos y financiando el presupuesto nacional con la simple explotación bruta de recursos y no elaborada como permitiría la investigación. Eso sí sería una sinergia importante que podríamos hacer entre el gobierno nacional y las instituciones de educación superior públicas. Entonces, yo sí le pido a esta comisión que en este debate se indague dónde están todos los recursos y por qué se le está dando una destinación diferente a financiar las instituciones de educación superior del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias al ciudadano doctor Pedro Hernández, presidente de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPU. Tiene la palabra Luis Carlos Barón de la Universidad de Pamplona. Buen día para todos, buen día senadores, representantes del Ministerio de Hacienda y de Educación y a todas las personas aquí presentes. En mi caso, llevamos aproximadamente 8 días en esta travesía por la ciudad de Bogotá, buscando que nos escuchen. La Universidad de Pamplona hoy en día lleva 28 días en un cese de actividades
debido al principal problema que tienen todas las universidades públicas, que es el de financiamiento como tal, y también luchando por democratizar la universidad. Somos la 6ª universidad con mayor cobertura a nivel nacional, con un total en el 2017 de más de 25.000 estudiantes, pero ocupamos el puesto 20 a nivel de recibir recursos por parte del Estado en cuanto a lo que es la parte de per cápita como tal. A nivel nacional la media está en 4 millones, más de 4 millones, y a nivel regional está en 3.900.000. La Universidad de Pamplona recibe 1.600.000 por estudiante, y este no es un dato que venga ajeno al conocimiento de aquí de los presentes. Somos la 6ª universidad con menos docentes de planta. Tenemos aproximadamente un 13% de docentes de planta, el 43% son docentes ocasionales y el otro 45% son docentes de hora cátedra como tal. Ahora bien, la Universidad de Pamplona tiene una deuda, aparte de todos estos datos que estoy dando, tiene una deuda de más de 17.000 millones de pesos por un cupo de endeudamiento como tal que había adquirido hace ya en el 2009, que no sabía que estuvimos a punto de estar en la ley de quiebras. Esto tampoco es ajeno para muchos de los aquí presentes. Y una de las razones que nos llevó a salir a paro como tal, al cese de actividades, fue que ahorita nos están exigiendo un proceso de acreditación, pero todos sabemos que este proceso de acreditación, entre otras cosas, necesita de dinero, necesita de recursos del Estado, y lamentablemente esos recursos no llegan, esos recursos no los vemos por ningún lado. Y para eso el gobernador o el Consejo Superior como tal decidieron solicitar un cupo de endeudamiento por 20.000 millones de pesos, con una pignoración de estampillas. Esto prácticamente nos llevaría a nosotros a una crisis y vemos que no es la manera adecuada de financiar la educación a nivel nacional. Por eso nosotros hoy en día nos mantenemos en actividades sin ser escuchados por el gobernador, sin ser escuchados. Digo esto porque al pedir también el proceso de democratización con el fin de quitar tanta politiquería de nuestra universidad y de acabar un poco también con la corrupción, nos han suspendido el semestre, y esta suspensión de semestre también llevó a la suspensión de los contratos de los profesores y de algunas personas de OPS. Y ahora, hoy en día, hay un enfrentamiento entre algunos profesores y estudiantes, por lo mismo, porque los profesores también necesitan que comer, pues necesitan sus recursos también, y el Consejo Superior lo que hace es llevarnos a ese enfrentamiento. Por eso hago un llamado especial. Llevo 8 días aquí, como lo dije, tratando de entrevistarme con la ministra de Educación, tratando de ser escuchado. Nos han enviado al delegado, ya habíamos tenido la oportunidad de hablar con él. Invitarlos a la Universidad de Pamplona, invitar a la ministra de Educación a la Universidad de Pamplona para que seamos escuchados y para que den una solución próxima. Las universidades no deben, el gobierno nacional no debe esperar a que las universidades salgamos a paro para poder escucharnos. Yo creo que es hora de darle una mano, un vistazo a esa ley que nos está llevando a la privatización, la Ley 30 de 1992. Es una ley que ya no cumple las expectativas de la educación pública en Colombia. Es una ley que ya debe ser transformada y modificada, y para esto necesitamos a todos los estamentos. No solo que se transforme desde arriba, sino también desde los estudiantes, desde los profesores, trabajadores, de todas las personas que tienen que ver con la educación pública en Colombia. Agradezco la escucha, y nosotros nos vamos a mantener en cese hasta que no nos den una solución, porque necesitamos una solución, necesitamos que nos echen un vistazo, porque la Universidad de Pamplona no se puede cerrar, la Universidad de Pamplona no se puede acabar, y siempre van a haber personas pendientes de esta alma mater. Muchas gracias. Muchas gracias a Luis Carlos Barón de la Universidad de Pamplona. Continúa el senador Cepeda con el uso de la palabra. Se reanuda la sesión formal. ¿Lo aprueba la comisión?
Sí lo aprueba, señor presidente. Tiene la palabra el senador Cepeda. Bueno, agradezco, presidente, este espacio que ha tenido la comisión para escuchar estas dos intervenciones en las cuales está resumido este debate. El profesor universitario nos está diciendo, para señalarlo con palabras concretas y claras, que estamos llegando al punto en el cual en nuestro país se van a cerrar universidades públicas. Ya hemos asistido a esa agonía de los hospitales. Hemos asistido al proceso en el cual hay un desmoronamiento de sectores enteros de los servicios que garantizan derechos fundamentales. Y ahora llegó el turno de la educación y de la educación superior. Si seguimos por este camino, universidades públicas van a cerrar. Eso no se entendió hace unos días cuando estábamos en el debate de estructuración del presupuesto general de la nación. Ahora, el porqué de eso es evidente. Ya también lo decían el profesor y el estudiante, pero yo quiero simplemente apelar a unas cifras, pero antes yo quiero mostrarles esa imagen en la cual hay un patio de una cárcel, la cárcel La Modelo, el pasillo de un hospital, cualquier hospital público del sur de la ciudad, por ejemplo, y un recinto de un colegio público. Y lo que es común de esas tres instituciones es que el hacinamiento, la masificación de el servicio en un caso y en el otro la imposición de la reclusión, pues todas llevan a la misma situación, es decir, centenares, miles de personas hacinadas recibiendo pésima calidad de un servicio y además de eso en situación de total desentendimiento del Estado con relación a estos asuntos fundamentales. Pero bueno, quería simplemente ahora señalar tres dimensiones que muestran claramente el estado de la financiación de la educación pública en nuestro país, desde una perspectiva comparativa. Hay decenas de estudios que se han hecho sobre esta materia, señora viceministra de Hacienda, estudios de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, o también la OCDE, o también la Organización de Naciones Unidas. Comencemos por este, que nos pone en contexto cuál es la escala de la inversión en materia de educación pública en Colombia y cuál es la inversión en otros países de nuestro continente con relación al Producto Interno Bruto en porcentajes, mientras que Brasil puntea esa estadística con un 8.3%, Colombia aparece en los últimos lugares con el 3.1%. La media de los países en nuestro continente invierte entre 5 y 4 puntos del Producto Interno Bruto en educación, es decir, sí saben por qué es tan importante que una nación que aspira a ser democrática, que aspira a tener un desarrollo sobre la base de la ciencia y de la tecnología, financie su educación. El segundo es la comparación que hace la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, ya que el profesor Hernández nos ilustraba sobre eso. Colombia está en el último lugar entre 32 países en materia de inversión per cápita en sus estudiantes, mientras que Luxemburgo, que es el país que encabeza ese listado, invierte anualmente $25.000 por estudiante. Colombia solamente invierte a un poquito más de $1.000. El tamaño de la inversión con relación a los estudiantes, los profesores, las instalaciones en Colombia es realmente mínimo. Y por último, esta comparación que se desprende
de el lugar que ha ocupado nuestro país en sucesivos momentos en las pruebas PISA, comparado con el estándar de equidad social y de inversión social en la educación. Y por supuesto, en este cuadro estadístico, Colombia ocupa el último lugar. Es decir, ni en la inversión global, ni en la inversión per cápita, ni en la relación entre esa inversión y la excelencia académica, Colombia logra salir de los últimos lugares, como lo muestra este cuadro estadístico de las pruebas PISA y también de los otros cuadros estadísticos que indican el nivel de inversión en la educación. Y eso no lo ha modificado, por supuesto, el actual presupuesto general que hemos aprobado en días anteriores. En el año 2003, con relación a esta situación, se practicó una visita del relator especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Educación, y en ese informe el relator especial señaló que Colombia está entre los países que tienen los problemas más serios para el cumplimiento del derecho a la educación, que no hay medidas ni políticas, ni económicas, ni fiscales que puedan señalarse como adoptadas para superar un estado de crisis endémica, y además hizo una serie de recomendaciones al Estado colombiano, de las cuales ninguna de ellas se ha cumplido hasta el presente. Ahí hay afirmaciones como que era necesaria una inmediata y explícita, un inmediato y explícito cumplimiento de la obligación internacional del Estado colombiano para garantizar una educación gratuita para la niñez en edad de escolarización obligatoria, que el Estado colombiano debía ponerle punto final a la discriminación en el campo de la educación, y me refiero concretamente al hecho de que la educación rural en Colombia es prácticamente inexistente, y además proteger los derechos de los educadores, desvincular la escuela del conflicto armado y buscar una definición que permitiera proteger la educación pública. Todos esos son asuntos que han quedado simplemente en un informe que seguramente está engavetado en alguna dependencia del Ministerio de Educación y de Hacienda. Bueno, ¿dónde radica el problema? Repito, ya en las intervenciones que escuchamos está claramente señalado lo que llamamos la desfinanciación de la educación pública en Colombia. Aquí se han aplicado, como en otras esferas el desentendimiento del Estado con relación a la esfera pública, distintos mecanismos para encubrir y maquillar lo que es un proceso lento de agonía de esas instituciones y de esos sectores. En el caso de la educación pública, el mecanismo que se ha empleado y que se comenzó a poner en marcha desde finales del siglo anterior tiene que ver con los siguientes aspectos, y los voy a resumir rápidamente. La educación preescolar, primaria y la educación secundaria se sustentan en Colombia sobre los recursos de lo que se llama el Sistema General de Participaciones. Es de ahí desde donde brotan los recursos más importantes para garantizar que en el país pueda existir la educación hasta el nivel medio. La educación superior se financia sobre distintas fuentes del presupuesto general de la Nación y en el último tiempo sobre esta modalidad que ha asumido el Congreso de aprobar estampillas como una especie de gesto caritativo y solidario para que no golpee tan seriamente la crisis al sector de la educación superior. Allí está, en la segunda imagen, ahí está la estructura general del Sistema General de Participaciones, y en la segunda, cómo es que se ha producido la fractura del Sistema General de Participaciones en materia de financiación de la educación preescolar, primaria y secundaria.
Aquí en qué ha consistido el golpe. El golpe fue dado durante el gobierno de Andrés Pastrana a partir de la adopción del Acto Legislativo 01 de 2001 y tuvo que ver con el hecho de adoptar la recomendación del Fondo Monetario Internacional, en el cual, o según la cual esta recomendación planteaba que el crecimiento del sistema general de participaciones no fuera porcentual como estaba fijado en las normas vigentes hasta ese entonces, sino que fuera adaptado al crecimiento del índice de precios del consumidor, que no llega ni siquiera a cubrir las demandas que tienen que ver con el crecimiento anual de la inflación. Y por lo tanto hemos venido asistiendo a un debilitamiento cada año del sistema general de participaciones. Para decirlo claramente, estudios que han hecho académicos de la Universidad Nacional, como el profesor Illich León Ortiz de la Universidad Nacional, señala que después de la adopción de esa norma, en Colombia el sistema general de participaciones hasta hoy, es decir, entre el 2002 y 2017, ha perdido nada menos que 138 billones de pesos en recursos que hubieran podido financiar la educación preescolar, primaria y secundaria. Y ahí está una primera consecuencia. Han quedado por fuera de ese nivel o de esos niveles educativos, según datos de ese estudio que estoy nombrando, ni más ni menos que 1.500.000, cerca de 1.500.000 niños y jóvenes por fuera de la educación primaria, preescolar y también de la educación secundaria. Eso significa que estamos asistiendo a un lento debilitamiento de los recursos y de la inversión en el sistema de educación pública en los primeros niveles, en los niveles básicos. Ni hablar de la educación rural, como lo decía, porque la gran mayoría de esos niños que han dejado de recibir educación en Colombia están ubicados en el mundo rural. Usted sabe bien, señora viceministra, que uno de los grandes problemas del mundo rural en Colombia es que no hay una política estatal seria para poder llegar al campo colombiano con las escuelas y con el servicio educativo para poder satisfacer allí las necesidades que hay. Con relación a la educación superior, el profesor Hernández ya nos decía dónde están los problemas más graves. Lo primero es decir que hemos pasado prácticamente a la idea de que la educación superior pública en Colombia se convierta en un asunto de sálvese quien pueda. De las 32 universidades que hay en Colombia, hay por lo menos en este momento 6 que nos señalaron antes de presentar este debate y en el proceso de preparación del debate. 6 universidades públicas nos hicieron saber que si no hay un cambio serio en la política de financiación de la educación superior, van a tener que cerrar sus puertas en los próximos años. Y aquí quiero señalar situaciones graves como la situación de la Universidad del Tolima, ya escuchamos cuál es la situación de la Universidad de Pamplona, las universidades del Caribe colombiano, también están algunas de ellas en esa situación a puertas de del posible cierre. La universidad pedagógica que forma a los docentes en nuestro país tiene gravísimos problemas. Uno de ellos es que para esta vigencia requerían 78.000 millones de pesos para poder sufragar gastos básicos y que solamente podrán tener 68.000 millones de pesos. Y esta imagen que yo ya la había presentado en esta comisión cuando aprobamos el homenaje a la Universidad Nacional de Colombia en su 150 aniversario, es la imagen que simboliza lo que está pasando hoy en el alma mater, en la universidad más importante de Colombia en términos de no solamente su simbolismo, sino su peso académico y científico en el país. La Universidad Nacional se está viniendo abajo.
sus muros, los muros de sus facultades se están cayendo a pedazos y lo único que hay para responder a esa situación es que el Congreso tenga a bien adoptar de vez en cuando una estampilla para poder sufragar los gastos que no tienen que ver ni siquiera con el funcionamiento, como lo decía el estudiante de la Universidad de Pamplona, sino de intentar cubrir las deudas que se han venido acumulando, porque como se sabe, el déficit que hay en las universidades públicas hoy está ubicado, dependiendo de qué estudios tomemos, entre 11 y 16 billones de pesos que difícilmente se van a cubrir con las estrategias que están planificadas y planteadas en el presupuesto que acaba de ser aprobado. Tenemos claramente el origen, ubicado el origen de este asunto. Los impuestos y la estructura impositiva que está fijada para cubrir los gastos de la universidad pública, pues no irriga, no llega a la finalidad que está planteada en impuestos como por ejemplo el IVA o como por ejemplo el antiguo CRE, que es ni más ni menos que el impuesto a la renta y al patrimonio. E igualmente este otro asunto, que es el que ahora concita la mayor discusión en el país, que es el programa Serpi lo Paga, que es como una especie de manta que se ha echado encima para cubrir el problema. Es decir, aquí se le entrega a la educación superior 1 billón de pesos, es lo que hemos aprobado para la vigencia 2018, para este programa que supuestamente va a resolver el problema de cómo estimular el talento, cómo estimular a los mejores estudiantes del país, pero que en realidad se ha ido convirtiendo en una forma de financiar o de auspiciar la educación superior privada y terminar de desfinanciar la universidad pública. En la pasada vigencia o en la vigencia que está terminando, los recursos para las universidades privadas que fueron efectivamente invertidos por Serpi lo Paga ascendieron entre el 83 y el 90%, mientras que para las universidades públicas solamente llegaron el 17%, entre el 17 y el 10% de esos recursos. Y algo similar va a ocurrir ahora. Lo que aprobamos la semana anterior no modifica esencialmente ese problema. Así que Serpi lo Paga seguirá siendo una especie de programa en el cual una élite reducida de estudiantes talentosos pueden llegar a la universidad y sus recursos fortalecer el sector privado, que yo no digo que haya que debilitar, pero que tiene muchísimas mejores condiciones para sobrevivir que la universidad pública. Con lo que el profesor, el señor rector de la Universidad Pedagógica, el señor Adolfo Ateortúa, que habíamos invitado hace 8 días para que nos acompañara aquí, en días pasados señaló sobre esta situación lo siguiente, yo lo voy a citar. En 2017, el programa Serpi lo Paga recibe 434.000 millones de pesos y las universidades públicas tan solo 129.000 millones. Algunas instituciones por concepto del mismo programa han recibido hasta 74.000 millones de pesos, otras, las universidades públicas como la Universidad Pedagógica, tan solo 8 millones de pesos. En el presupuesto proyectado para el 2018 y con las nuevas fuentes de la reforma tributaria, se asignan 900.000 millones de pesos para el ICETEX y cerca de 1 billón de pesos para el programa Serpi lo Paga, lo cual va a reforzar esta tendencia de la que estamos hablando. Ni hablar de la manera en cómo las regalías están dejando de llegar a las universidades públicas. En el caso del IVA, el 40% del 0.5 que está destinado a la educación superior y que el gobierno prometió a las universidades para sustentar la reforma tributaria que se hizo, aparece en el presupuesto para la vigencia de 2018, pues ese es un impuesto realmente nimio, como tampoco aparece
la destinación concreta del impuesto a la renta y complementarios. En conclusión, y para decirlo de una manera clara, si nosotros, digamos, no hacemos algo con relación a esto, en unos años nos reuniremos a hacer un debate sobre cómo reabrir universidades que han quedado cerradas, destruidas por esta política que, como digamos, lo puedo señalar con claridad, se fundamenta en que prácticamente la universidad pública en Colombia está viviendo de la caridad y de las estampillas, y la educación media en Colombia está siendo debilitada por la crisis en la que está el sistema general de participaciones. Bueno, nosotros vamos a estudiar muy seriamente la posibilidad, como lo decía al comienzo, en compañía de instituciones y de organizaciones, de docentes y de estudiosos de esta situación de la financiación de la educación, la posibilidad de demandar por inconstitucional, por regresiva, por violatoria del derecho a la igualdad, la adopción del presupuesto general de la nación en lo que tiene que ver con el capítulo de la educación. Y por supuesto, lo que debiera hacer Colombia es ver cómo destina el 6% del Producto Interno Bruto a la educación pública. Eso no es un imposible, eso no es una utopía. Si en Colombia pudiéramos destinar la carga impositiva asumida, como aquí se ha dicho, reorientar recursos que se destinan a programas elitistas como Serpi lo paga, buscar la posibilidad de que los dineros que antes estaban concentrados en la guerra y en la confrontación armada se reorienten a la educación pública, seguramente podríamos tener una situación distinta en el plano de la educación, que es un pilar de toda sociedad democrática. Es decir, Colombia no puede aspirar a ser una sociedad desarrollada, justa, equitativa, si quiere financiar su educación pública con la caridad y con las estampillas. Eso es francamente impresentable e indignante. Gracias, señor presidente. Yo espero entonces que podamos tener un intercambio en los próximos minutos. Senador, en la orientación del debate usted prefiere que arranque Hacienda o Educación. No, yo no tengo La señora ningún problema viceministra de Hacienda, entonces. Cualquiera de los dos, sí. No sé si después los colegas, como usted también, presidente, estime conveniente. Podemos escuchar a los funcionarios y después a los colegas, a menos que algún colega quiera intervenir antes. Tiene la palabra la viceministra de Hacienda. Bueno, un saludo muy especial para toda la comisión. Muchas gracias por este debate y por esta oportunidad para presentar el presupuesto del sector educación. Tal vez una nota general antes de entrar en los datos específicos del sector educación. Como todos ustedes saben, dentro de la técnica de presupuesto, que es la que está a cargo del Ministerio de Hacienda, lo que se definen son los techos presupuestales dentro de cada sector, y es el sector, el ministerio como líder y como cabeza de ese sector, el que hace la distribución al interior de las diferentes bolsas. Como ustedes lo conocen perfectamente porque pasó por estas salas, hay 3 ejes rectores del plan de desarrollo y del programa de gobierno de esta administración. Uno es educación, otro es paz y otro es equidad. Y la educación es ese eje que permite que las otras dos se den. Entonces estamos alineados, senador Cepeda, en la importancia de financiar la educación, de avanzar en los temas de cobertura y de avanzar en los temas de calidad. Yo creo que más adelante el Ministerio de Educación nos dará un poco más acerca de los contenidos. Yo quisiera recoger algunas de las cifras, usted ya las presentó, pero el sector educación es el sector que tiene el presupuesto más importante de todos los sectores que hacen parte del presupuesto general de la nación. Son 37,5 billones de pesos, de los cuales una parte muy importante, que son 34,1 billones, está en funcionamiento y 3,4 billones hacen parte de inversión. Hay diferentes fuentes de financiación.
Una muy significativa es el SGP en educación, que como usted también lo señaló, senador, es la base y el corazón de la educación básica y la educación primaria, en donde durante esta administración se ha avanzado en temas tan importantes como la gratuidad escolar para 8.3 millones de niños. Hay otros rubros y quisiera, si me ayudan con una presentación que tengo, mostrar el avance de la inversión y de las otras fuentes en educación, porque este ha sido el sector que más se ha protegido y ha tenido un crecimiento más grande pese a la estrechez y la disminución de los ingresos petroleros del país, que para 2014 contaban con el 20% de los ingresos. Una forma sencilla de explicar esto es que es una familia que tenía 100 pesos, empieza a recibir 80, pero decide proteger la educación porque entiende el valor de largo plazo, de competitividad, de equidad que genera la inversión en educación y en educación superior particularmente, que es el énfasis del debate del día de hoy. Adelante, adelante. Estas son las cifras que usted ya nos recordó hace unos momentos. Adelante. Esa es la composición entre inversión, transferencias y el resto de funcionamiento. Nuevamente son 37.5 billones y yo creo que es importante actualizar las presentaciones y las cifras con las cuales nos están comparando internacionalmente, porque la filmina que usted nos mostraba era una comparación de SGP, del gasto per cápita o el PIB destinado, esa no es, del PIB, en donde Colombia aparecía con datos de 2013 en cerca de 3.1% del PIB dedicado a educación, pero con la aprobación que hizo este Congreso la semana pasada, eso ya no es 3.1, sino es 4% del PIB. Yo creo que todos quisiéramos que esa cifra fuera mucho mayor, porque nuevamente la educación es lo que nos puede generar ese dinamizador de equidad, pues uno de los elementos muy importantes para generar esa dinámica de equidad y además para consolidar la paz en el país. El presupuesto de educación es el presupuesto más alto, ha sobrepasado el presupuesto del sector defensa, que para el próximo año va a ser de 31.6 billones, es decir, hay una diferencia de 6 billones que se ha logrado consolidar durante estos años en favor de la educación. Sigamos, por favor. Yo hice una comparación del crecimiento del presupuesto general de la Nación sin deuda y del sector educación. Y lo que se observa claramente es que ese crecimiento del sector educación ha estado muy por encima del crecimiento general del presupuesto general de la Nación. Cuando uno hace la serie para un periodo largo de tiempo, porque creo que los procesos en educación son procesos que hay que verlos no solamente en el corto plazo, sino en el largo plazo. Para una serie desde el 2000, ese presupuesto ha crecido en 3.1%, perdón, es 5.5%, mientras el presupuesto general de la Nación sin deuda ha crecido 3.1%, es decir, 2 puntos porcentuales adicionales que son muy importantes. Cuando uno mira el crecimiento de la educación versus el crecimiento de la educación superior, que es otro análisis en donde uno puede mirar cómo se ha distribuido esos mayores recursos, es claro que en la educación superior hay una mayor financiación. El crecimiento para este periodo de tiempo es de 7.2%, mientras el crecimiento general de educación es de 5.5%. ¿Qué se financia? Porque hay muchos rubros y cuando uno entra en el detalle presupuestal y en el detalle de los programas, hay muchas necesidades dentro del sector educación. El SGP, dentro de las principales metas y los principales resultados que se han obtenido, es la financiación de un esquema gratuito de educación para educación básica y media, 8.3 millones de estudiantes. Se espera alcanzar una tasa de cobertura en educación media de 83% y en educación superior de 57% para 2018. Esos son los recursos que están incorporados dentro del presupuesto general de la Nación para lograr esas metas. Obviamente acá hay un tema de beneficiar
población rural, grupos étnicos, personas con limitaciones físicas que requieren un modelo particular educativo y por supuesto el pago de salarios y primas de servicios a los docentes y directivos docentes que suman para 2018, incluyendo los 2 puntos de nivelación salarial y el pago de la bonificación pedagógica, 320.000 millones de pesos. Adelante. Ahí está un avance de la matrícula total pública y privada, en donde hoy hay cerca de 10 millones de niños atendiendo la educación secundaria, la media, la transición y el prejardín. Adelante. Alimentación escolar es otro rubro muy importante, en donde este se ve como un programa asociado a la educación, en tanto es una de las estrategias de retención educativa. Acá hay un aporte de la Nación, sin contar con los recursos que van a través del Sistema General de Participaciones, de 843.000 millones de pesos. Esto implica 5.4 millones de raciones contratadas para los niños, niñas, adolescentes en todo el territorio nacional que hacen parte y que atienden las instituciones públicas. Adelante. Hay otros recursos muy importantes que van al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Esto cuenta por 8.5 billones de pesos, sin contar la participación del Sistema General de Participaciones. ¿Cómo se distribuye esto? 6.3 billones en pensiones.